Shalom Aleichem, ¿cómo están todos ustedes? Seguimos aquí con nuestro curso de la reencarnación. Esperemos que hasta ahora les haya sido interesante. Hay mucha participación, hay muchas preguntas y hay mucha gente que por el horario no puede participar en vivo, pero todos participan y ven la grabación después, bajan a su computadora. Pero la mayor parte, salvo una o dos personas, no tienen ningún inconveniente en acceder al sistema.
Y bueno, Jenny me ayuda, como siempre, para colaborar y tratar de que todos puedan tener todo lo que necesitan para estar en las clases. Estamos entonces profundizando en el libro del Arizal, el portal de las reencarnaciones, y dice el portal de las reencarnaciones: aunque el nefesh de una persona provenga de un lugar específico en el mundo de Asia, sabemos que el alma tiene 5 niveles. El nivel más bajo es nefesh, que está en directo contacto con el cuerpo, que le da vitalidad. El ruach, que tiene que ver con las emociones. Neshama, que es el intelecto. Ruach, Hayá y Ejidá, que son los niveles inconscientes del alma. Uno es una conciencia más, el inconsciente, el Keter más cercano a la conciencia, y otro es los niveles más profundos de la fe y el placer. En el monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel recibió la Torá, estaban en un nivel similar al que estaba Adam Arishon cuando fue creado antes del pecado. En ese momento el Kodesh Baruj Hu los curó, eran todas reencarnaciones y derivados del alma de Adam y de Javá, y los preparó durante muchas generaciones, incluso con el exilio de Egipto, reencarnaciones en distintos niveles de la creación, en animales, en plantas, hasta llegar a la elevación suprema que tuvo en el monte Sinaí, que solamente a Kadosh Baruj Hu les podía dar la curación completa física y espiritual para poder recibir la revelación de Dios, o sea, recibir la revelación de la raíz del alma, la raíz superior. En ese momento el pueblo de Israel recibió lo que se llama el Neshama Yeterá, el alma divina, y ahí se transformaron el pueblo de Israel en almas dentro del cuerpo que tenían la capacidad de conectar lo superior y lo inferior. Con el transcurso de las generaciones, vemos en la Torá que después incluso de la entrega de la Torá hubo pecados, hubo caídas generales y particulares, por ejemplo, como Korah, que se rebeló contra Moshe Rabbeinu, o el príncipe Embri, uno de los príncipes de la tribu de Israel, que pecó estando con una princesa del pueblo enemigo, que lo incitó a hacer idolatría. Tenemos grupos de personas como los 10 enviados, los 10 Meraglim, los 10 espías que fueron a la tierra de Israel, no cumplieron con su tarea como tenía que ser. Tenemos grupos enteros de gente que murió por haber pecado, como el becerro de oro, que murieron 24.000 personas, y esos 24.000 se reencarnaron luego en los 24.000 discípulos de Rabbi Akiva, por el cual en este momento, desde Rosh Hashanah hasta Shavuot, de acuerdo con como lo hacemos los Hasidim, recordamos la muerte de esos. En general se dice que en Lag BaOmer hay alegría porque se detuvo la muerte de esos 24.000 alumnos en la época de los romanos. Todos esos son reencarnaciones y rectificaciones del alma. Y cada una de esas personas tenían distintos aspectos en sí mismo, a tal punto que podían ser los 5 niveles de una misma alma, o podían ser los 4 diferentes
almas que están juntas en esa misma persona, donde hay una que es el Nefesh, otra el Ruach, otra el Neshama y otro el Hayá. Como dice, como explica aquí el Arizal, que puede haber un alma nueva y 3 almas antiguas, como ya explicamos. Entonces puede haber de 1 a 4 almas diferentes, pero todas vienen de la misma raíz, todas vienen de una raíz especial, específica, que tiene que ver con los mundos, los Partzufim. Todas las clases le voy a dedicar un poquito al tema de los mundos, los Partzufim, porque a pesar de que durante todos los años hablamos de esto, es importante seguir profundizando, además de que viene mucha gente que todavía no conoce este asunto. El tema de la creación de Dios a partir de la nada, algo a partir de la nada, es también una forma cósmica de ver la reencarnación, cómo se inviste el alma dentro de un cuerpo. Porque el alma sería Kadosh Baruj Hu, que se inviste dentro de los mundos físicos. Entonces, las almas son chispas de la esencia divina, digamos, del alma, que se podría decir así, de Dios, que se van dividiendo y se van invistiendo en los distintos niveles. Entonces, así comienzan los mundos. Dios creó Atzilut, Briah y Yetzirah Siyah. Habíamos visto muchas equivalencias en el alma, en la creación, en los Partzufim, de estos 4 niveles. Cada uno tiene mayor ocultamiento. Todos tienen 10 sefirot cada uno. Y cada una de esas 10 sefirot tiene 10 sefirot dentro suyo también. Porque toda sefira rectificada significa que incluye dentro suyo un aspecto de las otras 9. Y entonces, cuando se agrupan las distintas sefirot, forman lo que se llama Partzufim. Ese es un concepto cabalístico que trajo el Arizal, que lo perfeccionó a partir de sus maestros, de los sabios anteriores de la Kabbalah. Y Partzufim quiere decir rostro o personalidad, y representa un equipo de sefirot que trabajan en determinado asunto. Por ejemplo, así como hay personas que son más intelectuales, hay otras que tienen grandes ideas, que representa la sefirá de Jochma, que es el Parsuf Abba. Hay otras personas que no tienen tantas ideas, pero cuando toman un tema, lo desarrollan, lo perfeccionan. Eso tiene que ver con Binah, con el entendimiento, es el Parsuf Ima. Ahí ven la relación que hay entre femenino y masculino. A su vez, estos dos Parsufim son conscientes, porque el pensamiento consciente, provienen de Parsufim superiores del inconsciente. Hay uno que se llama Atik y Omim. Todas estas palabras son nada más que códigos para identificar aspectos. Atik y Omim significa el anciano o el anciano de los días, o aquello que está por encima de la realidad, de lo que es el tiempo, que se llama de los días, y que tiene que ver con los niveles superiores del inconsciente. El superior es la fe, que es ahí donde el alma se une a Dios, y luego viene el placer. El placer ya es un nivel muy profundo, que también es el Parsuf Atik Yomim. La fe es la parte interior más profunda de Atik Yomim, y el placer es la parte exterior de Atik Yomim. Son aquellas motivaciones, aquellos
raíces de la persona que dan origen a todos los demás. Pero nosotros no podemos explicar muy bien por qué tenemos placer de determinadas cosas o por qué tenemos fe en determinadas cosas. Fe es lo más difícil de explicar. Y placer, uno dice, bueno, se acostumbra a decir, bueno, tengo placer de determinada comida, de un aroma, de una música, de un estudio, del sexo, del ejercicio. Y cada persona tiene distintas combinaciones de placeres, pero no sabe por qué. Es así. Si profundiza en su conocimiento, va a ir elevándose y va a relacionar cómo todo eso viene de Dios. Y todo eso lo moviliza a tener deseos, a tener impulsos, voluntades, y eso se llama Arihampin. Entonces, Atik es algo antiguo que está muy arriba en el origen del alma, y Arihampin quiere decir el rostro extendido. O sea, eso se extiende para empezar a entrar en la conciencia. Es aquello que uno puede ver, es el rostro, como si fuera de Hashem, que uno puede ver, por eso se llama Arihampin. Es el rostro que se extiende, que baja, es el descenso. Y eso es la voluntad, el razón. Y todo eso da origen a ideas que, como decíamos recién en Jochma, y a entender, al meditar, al utilizar el intelecto para entender esas ideas, es Binah. Entonces acá ya vemos cuatro partufim generales. 2 del inconsciente, uno superior y otro inferior, y 2 de la mente. Entonces, el inconsciente tiene que ver en los mundos, con Adam Kadmon, con el programa que tenía Dios para crear los mundos, con el Orakab, con el Oren Sof, todo lo que hay antes de la creación. Jochma es Atzilut, es la primera emanación de luz dentro de los mundos, que nosotros hacemos un paralelo entre la persona como un mundo, como un todo, y lo comparamos con el universo, con todos los aspectos. Si ustedes piensan bien en todo esto, pueden relacionarlo con todas las cosas que existen. Desde el átomo más pequeño, la partícula más pequeña, hasta el universo y los mundos superiores. Cada uno en su ámbito puede meditar en estos asuntos y profundizar en eso que donde Dios lo puso y donde Dios lo hizo dedicarse, porque esa es la rectificación de su alma. Entonces, vemos 4 parzufim. Hay los últimos 2 parzufim, entonces en total hay 6, son Zeir Anpin. Zeir quiere decir joven, pequeño, inmaduro. Anpin es el rostro. Entonces es una prolongación de Arihampin, de la voluntad, que se traslada a los sentimientos. Así como hay impulsos inconscientes que nos llevan a hacer cosas, también hay impulsos de la emoción, de los sentimientos que nos llevan a hacer cosas. El pensamiento no es un impulso. Yo cuando pienso y medito, entonces no es un impulso como aquello que viene del inconsciente, que no sé de dónde viene, o viene de las emociones cuando no están controladas y rectificadas. Entonces esas emociones, ya sea rectificadas o no rectificadas, se llama Arihampin. Como estos parzufim se refieren al mundo de Atzilut, habíamos dicho que Atzilut es Jochma y es el parzuf Abba. Entonces vemos cómo hay una interinclusión. Dentro de Atzilut están todos los parzufim. O sea, dentro de Abba están todos los parzufim correspondientes a todas las sefirot, desde Keter hasta Malhut. Entonces, Zeir Anpin son las emociones, lo que se llama el novio, el aspecto masculino que da origen a la acción.
¿Qué significa en Kabbalah eso? Que las emociones, las sefirot desde Gesed hasta Yesod, se unen con Malhut para dar origen al hijo. El novio y la novia se unen para dar un producto. Entonces, cuando se une en las sefirot de Atzilut, el Parzuf de Arihampin, que es el Parzuf de la personalidad de las emociones y la conducta, se une con la acción. Entonces la acción recibe vitalidad para que se produzca. Por eso Malhut es llamada la muerte, o que está vacía, que no tiene nada, y que es como un recipiente, como una sefirá vacía, que al recibir la luz de todas las sefirot de arriba, que recibe a través de Yesod en el cuerpo representa el órgano masculino, entonces es fertilizada la novia, y entonces comienza a tener vida. Comienza a ese útero que estaba vacío, recibe la semilla y empieza a crecer el fruto, el hijo, y en la personalidad de un ser humano significa que todo aquello que él tenía en el inconsciente, que lo motivaba a hacer cosas, y que lo hizo pensar y llegar a ideas y meditó, y eso le generó emociones para saber cómo llegar a realizar esa idea, llevó esa cosa a la práctica. Entonces, en la medida que todo ese proceso de transmisión sea perfecto, si esa persona, esa idea que tuvo fue bien captada de su inconsciente, y lo razonó como corresponde y generó las emociones y el equilibrio para saber cómo llevar a la práctica todo eso, entonces la acción es rectificada. Pero eso solamente ocurre con los tzadikim y los grandes tzadikim, porque ellos son una transmisión directa de lo que Dios quiere que sepamos nosotros. Todos nosotros tenemos ocultamiento, o sea, imperfecciones en todos esos sistemas, en toda esa estructura del alma, esos canales de comunicación, de energía. Hay arteriosclerosis, hay conductos que están tapados, hay conductos que están desviados y no se conectan uno con los otros. Algunos tienen una fuerza muy fuerte y someten a los otros y los empapan de una energía que no pueden recibir, y así cada uno tiene sus asuntos que rectificar. Entonces, por eso Kadosh Baruj Hu hace que el alma venga a este mundo y se rectifica a través del cumplimiento de las mitzvot y el estudio de la Torah. Porque esos son los sistemas para limpiar los canales y los antioxidantes para que todo ese sistema esté protegido, y es el alimento que va a nutrir toda la creación. Y como todos los mundos están compuestos de cada una de las almas de los seres creados y de toda la creación, entonces a través de que nosotros nos ocupamos de este mundo material, estamos rectificando todos los mundos superiores. Por eso dice la Arisa, habíamos dicho que el Nefesh, el nivel inferior, corresponde al mundo de Asía. Y en ese mundo de Asía están también la correspondencia de esos 6 parzufim de Atzilut. En Atzilut está todo rectificado y perfecto. En Asía es donde hay mayor ocultamiento. Por eso la mayor parte de las almas de este mundo tienen su raíz en el mundo de Asía. Y como decíamos, en el monte Sinaí todos están en un nivel perfecto, y volvieron a caer, que decir que es como que se reprodujo lo que pasó
cuando Dios creó el mundo, que Adán Rishon pecó y todos los canales se rompieron y se estropearon, hubo que rectificar todo. Después con las generaciones todo se fue estropeando más, hasta que Dios trajo al pueblo de Israel, que está dicho que las almas de Israel, las 600.000 almas que leemos en la Perashá de esta semana, leemos cómo Dios cuenta, hace el censo una vez más de las almas de Israel, porque Moshe lo está preparando para entrar a la tierra de Israel. Hay 600.000 almas de hombres desde 20 años hasta 60 años. Todos los demás son accesorios de esas 600.000 almas. Y está dicho que esas 600.000 almas son todas juntas el alma de Adán Rishon. Entonces esas 600.000 almas vinieron a rectificar esa alma de Adán Rishon. El mundo que está por encima de Atzilut es llamado Adam Kadmon. El Adam Kadmon es como Adam cuando fue creado y era perfecto. Después cuando ese Adam Kadmon se empezó a llevar a la práctica, se creó el mundo de Atzilut. Y el mundo de Atzilut es cuando Adam empezó a vivir, a conectarse con... Está dicho que Adam fue a buscar su pareja, fue a ver a todas las criaturas que había en el mundo y trató de conectarse con ellas. Y por supuesto no se pudo conectar porque no eran la misma especie, pero a través de esa conexión conoció la esencia de cada uno de ellos, o sea, hubo una conexión espiritual y gracias a eso le puso nombre a cada una de las criaturas. Entonces todo eso sería el proceso de Adam Rishon estando en el mundo de Atzilut, donde todavía es todo perfecto, las Sefirot están rectificadas. ¿Dónde empieza el ocultamiento verdadero? Empieza en Malhut de Atzilut. Porque Malhut de Atzilut es la que da origen a Briah. Entonces, Malhut de Atzilut es el Keter de Briah. Y entonces ya ella es ocultamiento, como decíamos, como explicamos antes de la Sefirá de Malhut. Y entonces, en ese momento, Malhut es la Shekhinah baja en los mundos inferiores. Y eso representaría a cuando Adán fue separado de su aspecto femenino para verse a sí mismo. Por eso está dicho que Dios creó los mundos a imagen y semejanza, para verse a sí mismo. Y por eso también está dicho que los mundos con respecto a Dios son el aspecto femenino que reciben y Dios es el aspecto masculino. Cuando fue creado el pueblo de Israel, también el pueblo de Israel es llamado la novia, la Kalá de Kadosh Baruj Hu. Entonces vino a rectificar esa alma de Adam Rishon que pecó, fue echada del Gan Eden. Eso representa al mundo de Briah. Cuando empezó a crear, Briah es creación, Atzilut quiere decir emanación. Adán nació como una emanación de Dios. Perfecto. Briah quiere decir que ya hay una creación. Creación significa que hay algo que es producto de otra cosa. Y cuando algo es producto de otra cosa, significa que hay ocultamiento. Cuando uno crea algo, cuando uno habla, cuando uno piensa incluso, está tomando una parte de todo el infinito potencial que tiene en su interior para llevarlo a la práctica. Entonces, toma una pequeña parte para llevarla a la revelación y todo el resto queda oculto. Entonces, estoy tratando de explicarles cómo dice el Arizal, que cada uno tiene dentro suyo a todos los mundos.
Y por eso, al rectificarse a uno mismo, está rectificando a todos los mundos. Y como todos, entre todos, armamos el rompecabezas de todos los mundos, cada uno tiene una parte que rectificar. Cuando nosotros estamos ayudando a otros a realizar su tarea, estamos haciendo que todos los mundos se rectifiquen mejor. Porque yo puedo trabajar solo y hacer mi parte, pero si yo además ayudo a otros a que ellos hagan su parte, entonces estoy ampliando en forma geométrica el potencial que Dios me dio. Entonces, no quiero seguir avanzando en todo este desarrollo del paralelo entre los mundos, el Dharma Rishon. Pero lo que quería llegar era que las 600.000 almas del pueblo de Israel, que está dicho que son parte de Dios en lo alto, esa alma divina que es agregada y que se agrega a los 5 niveles del alma, en realidad esa alma divina que agregada es, algunos dicen que es el nivel de Hayá, y eso explica que en el pueblo de Israel haya tantos premios Nobel, porque el premio Nobel que es una idea nueva, un descubrimiento nuevo, y eso es lo que es el Hayá. El nivel de Yehidá es un nivel oculto que nunca se va a revelar, solamente cuando Dios quiere. En cambio, Hayá es esa inspiración que uno recibe, que se inviste en Jochma y recibe una idea nueva. Entonces, por eso está dicho que los que estudian Torah y Shabbat tienen una comprensión superior. Entonces, aquellos judíos, es una desproporción muy grande entre los premios Nobel y no solamente los premios Nobel, sino también los filósofos y los grandes líderes que crearon las distintas doctrinas. Imagínense que el comunismo fue creado casi todo por judíos. China, digamos que el comunismo no es algo perfecto, porque es una separación de la Torá, pero fue una inspiración que tuvieron y que ellos, como no tenían rectificada la mente, no lo pudieron completar, diciendo que eso es bueno si está Dios, si está regido por las leyes de la Torá, el Malhut Israel, si lleva orden y Noah, todo eso ellos no lo pusieron. Entonces, eso de que todos seamos iguales y que todos tengamos todo lo que necesitamos para desarrollarnos es algo bueno. Pero si está separado de todos los demás, se produce como lo que sucede en China, que está influenciando a más de 1.000 millones de personas, lo que sucede en Rusia y lo que sucede en muchas partes del mundo. Por otro lado, el socialismo, el capitalismo o la forma occidental de vida, aparentemente es un poco más gesed, pero también el capitalismo se basa en que hay gente, como la aristocracia, que hay gente que vive muy bien y a costa de mucha gente que tiene que servirlo. Es como una esclavitud parecida a los de los países comunistas, pero un poco más decorada, con colores y luces y dinero y todos esos asuntos. Son todos aspectos de la Torá que se revelan y la mente parcializada no puede abarcar todo cómo tiene que ser en realidad algo perfecto. Por eso nosotros hacemos todo esto para llegar al Malhut Israel. Entonces, cada uno de nosotros tenemos a todos los mundos. En cada mundo están los 6 Parsufim y están las 10 Sefirot. Y cada una de 10 Sefirot tiene dentro suyo otras 10 Sefirot. Entonces, cada una de esas 4 posibilidades de almas que hay en cada uno de nosotros, cada uno de ellos tiene que arreglar algo, un asunto, en un aspecto de esos
de esos detalles, infinitos detalles, que tienen que ver con el nombre de Elohim. Elohim quiere decir pluralidad. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Elohim. Creó la pluralidad, la división de los mundos, y dentro de los mundos cada uno de los niveles, cada una de las estaciones. Y de cada uno de esos lugares vienen las almas. Entonces, la reencarnación sirve para que aquellas cosas, como dijimos en las clases anteriores, hay dos motivos. Uno, para que cuando una persona viene a este mundo y tiene que hacer algo y lo hace, pero tiene que luego perfeccionarlo, o lo hace mal y tiene que pueda volver a rectificarlo. Y otra es para los tzadikim, para que los tzadikim puedan seguir aumentando en mitzvot y en buenas acciones y puedan seguir elevando su alma de reencarnación en reencarnación. Entonces, dice la Arizal, aunque el nefesh de una persona provenga de un lugar específico en el mundo de Asia, acá tenemos el cuadro que utilizamos y que explicamos un poco más en profundidad ahora. ¿Dónde está esto que les quiero decir? Bueno, aunque el nefesh de una persona provenga de un lugar específico en el mundo de Asia, sigue siendo responsable de adquirir todos los niveles de Asia, como explicamos. Y ahora entendemos por qué. ¿Cuáles son todos los niveles de Asia? Los 5 Parzufim, que también son Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá de Asia. Entonces, nuevamente, Nefesh corresponde al mundo de Asia. Entonces, mi alma tiene su raíz en el mundo de Asia, quiere decir que mi Nefesh tiene que interincluir los 5 niveles. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá. Y cada uno tiene 10 sefirot, tiene por lo tanto los 6 parzufim. Entonces, a través del cumplimiento de la Torah y las mitzvot, el estudio de la Torah me rectifica el pensamiento y ese pensamiento modifica las emociones, y el cumplimiento de las mitzvot hacen el trabajo inverso. La acción modifica la emoción y alimenta el pensamiento. Entonces ese trabajo hace que el alma se eleve, se rectifique, pero sobre todo ese proceso que nos impulsa a mejorar, a rectificarnos, es un impulso que sirve para perfeccionar la creación. Para eso fue creado el pueblo de Israel, para eso fueron creadas las almas de Israel. No para perfeccionarse solamente a sí mismas, sino que a través del perfeccionamiento y el cumplimiento de todo eso, utilicen el mundo y se asocien con las personas de su propio pueblo y con las personas de los demás pueblos, y produzcan la unificación. Entonces, al unificar y al rectificar el mundo material, estamos rectificando todo lo que está por encima. Entonces, ¿cómo se realiza? A través de cumplir los 613 preceptos del pueblo de Israel y los 7 preceptos los demás pueblos. Estos preceptos, tanto uno como los otros, se dividen en preceptos positivos y preceptos negativos. Preceptos que implican realizar una acción y preceptos que implican evitar hacer una acción. Hacer el bien y alejarse del mal. Entonces, hay una diferencia en la transgresión. Si uno transgrede un precepto negativo, está específicamente haciendo algo malo. Y si transgrede un precepto positivo, no está haciendo
específicamente algo malo, sino que está dejando de hacer algo bueno. Los preceptos positivos rectifican el mundo. Uno hace algo y eso rectifica. Los preceptos negativos rectifican en forma negativa, o sea, en forma indirecta. Porque si nosotros no hacemos eso que nos tenemos prohibido, entonces esa citra-ájara, ese ocultamiento, se disipa. Pero si nosotros hacemos eso que está prohibido, entonces estamos rompiendo, estamos ensuciando, estamos descomponiendo algo que tenía que estar bien. Estamos desparramando impureza en lugares donde no tendría que haber. Entonces, la reencarnación, por un lado, es positiva para aquellos que vienen para hacer nuevos preceptos, y es la expiación, la rectificación, es para cuando se viene a rectificar los preceptos negativos que uno hizo, los pecados que uno realizó. Entonces, por eso la rectificación es necesaria solo en caso de un pecado y no para los preceptos positivos. ¿Ok? Entonces, ambas cosas son importantes. Pero son distintos aspectos dentro de lo que nosotros tenemos que realizar. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber, como nosotros tenemos distintos niveles de alma, puede llegar a suceder que haya un aspecto, hay un alma que, por ejemplo, el aspecto del nefesh que yo tengo viene de una persona, una reencarnación diferente. Y el aspecto de Ruach viene de otra reencarnación. Capaz que una tiene que venir a hacer una acción positiva y otra tiene que venir a hacer una rectificación de esa acción negativa. Por eso, siempre en cada persona uno de esos niveles es un alma nueva, como dice el Arisa que explicamos, Stein o Shalosh Ingeber, 2 o 3 con el hombre, porque el hombre es esa alma nueva y 2 o 3 son las otras 2 o 3 niveles del alma que son reencarnaciones de otro lado. Entonces el alma nueva, por supuesto, no viene a rectificar nada, viene a hacer algo bueno. Viene a hacer algo bueno y a no hacer algo malo. No tiene que rectificar. Las otras 3 pueden ser una u otra. Puede ser que venga a realizar algo bueno, sobre todo si es un aspecto del alma de un tzadik, que viene a ayudar a los otros, o si viene una reencarnación porque tiene que rectificar algún pecado que realizó, viene también a rectificar. Entonces, por eso la complejidad de cada una de las personas, y a veces hasta el punto que hay bipolaridad, esquizofrenia, o toda esa dicotomía que hay en las personas se expresa, como vemos hoy en día, en personas que son hombres y quieren ser mujeres, viceversa, o incluso personas que son muy inteligentes y que tienen capacidades para hacer determinadas cosas y reniegan de eso que tienen y se dedican a hacer algo que aparentemente es muy inferior a lo que ellos querían hacer. Entonces cada uno de nosotros tenemos dentro un bagaje de potenciales que a veces que chocan entre sí. Y necesitamos entonces por eso entender el tema de la reencarnación para poder conciliar los distintos niveles del alma y hacer tanto preceptos positivos como alejarnos del mal, cumplir los preceptos negativos. Nuevamente, tanto los judíos como los Bnei Noach tienen dentro de sus preceptos positivos y preceptos negativos. Muy bien, explicado todo esto, que nunca viene mal aclarar, y de paso agregamos algunos conceptos nuevos acerca de la reencarnación.
Dice la Arizal que para que una persona pueda merecer el nivel superior del Ruach, primero tiene que rectificar el nivel inferior. Entonces, por eso nuestro trabajo es de abajo para arriba. Es un trabajo de estilo femenino, que empieza de abajo y se va elevando. Se va acercando al hombre. Nos vamos acercando a Dios. Y para poder completar todo eso, Dios tiene que venir de arriba. Muy bien. Quería hablarles ahora acerca de estuvimos en la clase anterior hablando de las 5 formas que tiene el alma de rectificarse, que es a través del purgatorio de la tumba, el hueco de la onda, el Geinom, la impregnación y la reencarnación. Hablamos en general de todo esto. Nos vamos a detener en lo que queda de este curso y en los cursos que vengan, en Ibur, que es impregnación, y reencarnación, sobre todo, el Gilgul, que son los dos niveles que se complementan uno con otro. La reencarnación y la impregnación puede ser en vida, como dijimos en otras clases. Los otros 3 niveles necesitan necesariamente que el alma salga del cuerpo. En cambio, impregnación, que un alma extras entre nosotros para ayudarnos, o reencarnarnos en el sentido cabalístico, en el sentido toraní de la reencarnación, que en hebreo es Gilgul, quiere decir hacer entre los Hasidim acostumbramos a hacer una vuelta carnera, no sé cómo se llama en otros países, pero es cuando uno se tira y da la vuelta en el piso. En hebreo se llama Gilgula. Entonces, los Hasidim, alguna vez cada uno lo tuvo que hacer. En el Farbengen cuando hacemos nuestra Silvaduyot, está la mesa, llena de comida, llena de bebida. Entonces, después de determinado momento, siempre hay alguno o algunos que deciden dejar de lado todo su orgullo y deciden anularse. ¿Cuál es la forma de anularse? Literalmente es agachar la cabeza. Y el extremo de la autoanulación, a Dios, al Rebe, a la Torá, ¿cuál es? Hacer que la cabeza llegue hasta el piso. Y más todavía, si la cabeza llega hasta el piso y las piernas se levantan, entonces esto es una super anulación. ¿Por qué tenemos kipá? La kipá la tenemos porque el orgullo nuestro está acá adentro, en el cerebro, como decíamos recién. El orgullo del judío es esa hayá, es ese nivel que está fuera de la cabeza y entra dentro de la cabeza. Entonces, más todavía, si ponemos la cabeza abajo de los pies, eso es una autoanulación. Pero eso tiene que ser algo momentáneo, nada más que un segundo. Porque cuando baja, toda caída tiene que ser en aras de una elevación. Entonces, el bitul, que es agachar la cabeza, significa que es para volver en otra reencarnación y elevarnos todavía más. Elevar nuestra mente, nuestra capacidad de pensar, de hablar, de sentir, que está en la cabeza, por encima del orgullo y ofrendarlo a Dios. Entonces, esa Gilgula a veces se hace arriba de la mesa llena de comida y uno se ensucia todo, se le tropea el sombrero, porque eso sí, tiene que ser con sombrero, con gartel, todo.
A veces lo hacemos sobre el piso. Yo hace mucho que no lo hago, pero tendría que hacerlo aunque sea espiritualmente. Entonces, eso es Gilgul en vida. Uno de repente anula todo lo que tiene y empieza a vivir de nuevo, sin morir. A eso se refiere la reencarnación en el sentido de Gilgul. Y por eso hay una discusión, como vamos a empezar a hablar esta clase y la clase que viene, entre los distintos sabios, porque algunos dicen que no hay reencarnación y otros dicen que sí hay reencarnación. Entonces vamos a ver que incluso aquellos que niegan la reencarnación, en realidad no la niegan del todo, sino que había dos motivos. Vamos a ver como Rabí Saadia Gaón, uno de los Rishonim, uno de los sabios que vivió en España, que era un cabalista, pero él negaba la reencarnación. Él vivió en una época en que había mucha persecución, mucha idolatría y mucha mala interpretación de lo que era la Kabbalah. Lo que era la parte oculta de la Torah. Entonces él por afuera negaba la reencarnación para que no se hagan creencias erróneas. Él creía en el Atacá, que vamos a explicar luego, que el alma dentro de la misma persona se transporta, no que se va se muere y esa alma vuelve. Pero después vamos a ver cómo se concilia, como siempre Hasidut concilia la teoría de la enseñanza de Rabí Saadia Gaón, que niega y hilariza que su principal enseñanza es la reencarnación. Vamos a ver cómo en realidad no hay tanta diferencia entre una y otra. Entonces habíamos dicho que impregnación y bur es el estado en que la persona adquiere una nueva vitalidad a través del alma de un justo. Un justo se inviste en él, se impregna y lo ayuda a llegar al nivel de tzadik. Puede ser ambos. En cambio, reencarnación es un gilgul. Es el proceso de la reencarnación que lleva a que la realidad, para que sea apta de la revelación de la luz del Mashiach. La persona no solamente se eleva para ser un tzadik, sino que es una teshuvá que sirve para rectificar el mundo y para ayudar a que se revele el Mashiach y por lo tanto se extienda la luz infinita de Dios, se revele en este mundo. O sea, que a través de la reencarnación y la reencarnación en vida se revela el nivel de yeshidá del alma. En algunas de nuestras clases hablamos de cómo el nivel de yeshidá del alma es el Rebe, es el Mashiach de cada generación. Es el Adam Rishon de cada generación. El alma general antes de pecar. El Rebe. Y contamos una vez cómo en la guerra en Polonia estaba el Rebe anterior, el Rebe Yosef Yitzhak, en un sótano, junto con un montón de judíos que estaban ocultando de los nazis que estaban bombardeando y sentían el sonido y se movía todo como un terremoto de las bombas que explotaban y estaban todos, era toda gente que la mayoría no cumplía Torah y Mitzvot y no sabía, pero en determinado momento hubo una explosión muy fuerte y pensaban que ya llegaba el fin, entonces el Rebbe dijo el Shema Israel y todos dijeron junto con él. El Shema Israel entonces es el despertar, es la revelación de yeshidá del alma, que no tiene por qué. Como ese yeshidá no se sabe, en Kabbalah ese nivel se llama Reisha de Lo Yadá Velo Itiadá. El nivel de yeshidá del alma, que es el Parsuf Atik Yomin, es el Niniut, en la parte más
profunda, la parte más elevada de Atikemim, es llamado también Reisha de lo Yada, Velo y Tiada. Reisha quiere decir cabeza, Yada es conocer, y Tiada quiere decir que no se da a conocer. Entonces ese nivel superior que se llama cabeza porque la corona tiene 3 cabezas, como dijimos antes, la fe, el placer y la voluntad. Entonces la fe es ese nivel del alma que no se puede revelar y que no está hecha para ser revelada. Su idea no es ser revelada en este mundo. Entonces, para que se revele, tiene que haber una voluntad especial de Dios. ¿Qué es eso en nosotros mismos? Es como aquello que está tan profundo dentro nuestro, que es la verdadera motivación de lo que todos hacemos, pero que nunca vamos a llevar a conocer. Solamente con la llegada del Mashiach, cuando Dios mismo decida que ese nivel se puede revelar. Sería como, en la conciencia, sería como aquello que uno piensa y que lo tiene dentro suyo y que nunca va a ser revelado a nadie. Incluso está tan profundo dentro de uno mismo, a veces uno lo guarda consciente o inconscientemente dentro de uno mismo y sabe que es la motivación de todas las cosas que hace, que es el objetivo que lo mueve a hacer todo lo que hace, pero que es tan puro, tan potente, que tiene miedo de estar sacándolo a la luz a cada momento y lo deja allí. Ese es el lugar donde tenemos que llegar, al saber exactamente cuáles son las motivaciones de lo que estamos haciendo. Y si estamos haciendo cosas que no nos satisfacen, quiere decir que no viene de ese lugar. Muy bien. Entonces, decíamos que las almas generales son las almas de Adán y Jabá. Adán, antes del pecado, entonces incluía a todas las almas de Israel, que son 600.000, y se dividió en 248 órganos y 365 tendones. Así es como se están divididos los preceptos. Los positivos corresponden a los órganos del cuerpo y los 365 a los tendones y a los conductos. En total 613. Y cada uno de los mundos tiene 613, por eso una de las formas de entender la rectificación que tenemos que hacer de cada uno de los mundos es que cada uno de ellos tiene 613 órganos. Entonces toda chispa de alma que se encuentra en el mundo desde la creación de Adán, el primer hombre hasta hoy, tiene su raíz en la talla espiritual de Adán Arishon. Y por lo tanto, por eso es llamado Adán Kadmon, el origen de los mundos. Sería algo similar al Adán Arishon. Quiere decir, Kadmon quiere decir que fue anterior a todos los demás. Y por lo tanto, Adán Arishon se empezó a dividir en Caín y Hebel. Caín y Hebel entonces son dos grandes almas raíces, dos dicotomías, femenino y masculino, pero especialmente Gesed y Geburah. Caín es el Geburah del alma y Hebel es el nivel de Gesed del alma, derecha e izquierda. Por eso todas las almas salieron de Caín y Hebel, y son las almas de todos los seres que existen y que existieron durante todas las generaciones. Por eso hay almas que tienen más tendencia al Gesed, al amor, y hay otras almas que tienen más tendencia
a Caín, a la Geburá, al rigor, al temor. Entonces, así, la rectificación de las almas por medio de la reencarnación se relaciona con el pecado de Adán, el primer hombre. Y después de la rectificación de las almas de Caín y Abel, que ellos también se reencarnaron, como vimos en la clase anterior, con Rabbi Akiva, con los hijos de Aarón, con Aarón mismo, con Moshe. Entonces, en principio, para comenzar a entender las raíces de nuestra alma, tenemos que saber que hay dos grandes orígenes, uno de Gesed y otro de Geburá. Todo lo que se creó, incluso cuando Dios creó el mundo, era todo Gesed, todo existe, la luz infinita creaba todo, y para crear tuvo que hacer que la Geburá, el nivel de restricción, se imponga sobre el nivel de infinitud, sobre el nivel de Gesed. Por eso Gesed, Jochma, todas las sefirot del lado derecho son expansión, infinitud, las del lado izquierdo son contracción. Entonces, Or Ein Sof y contracción, o Orakab, la luz infinita y la luz del Kab Amidah, son Gesed y Geburá. Son dos aspectos que estaban dentro de Adán. Entonces, Adán fue separado en hombre y mujer, que también son dos aspectos de Gesed y Geburá, y juntos dieron a luz también dos aspectos, Gesed y Geburá, Caín y Abel. Entonces, ahí vemos dos raíces. Por supuesto, como tenemos, cada uno tiene una raíz en Gesed o en Geburá, pero puede llegar a ser que tengan componentes, como dijimos que está todo está interincluido, de su lado opuesto. Entonces, así como se necesita la rectificación del alma de Adán, el primer hombre, que abarca todas las almas masculinas de Israel, también se necesita la rectificación del alma de Javá, que abarca a todas las almas de las mujeres. Al principio, la rectificación del pecado de Adán comenzó a realizarse a través de los patriarcas o las matriarcas. Entonces acá entendemos por qué de Abraham y Sará y Isaac y Rivka tuvieron un hijo del lado de Caín y otro hijo del lado de Hebel, un hijo sadik y otro hijo malvado. ¿Por qué? Porque de ahí nacen las almas de todas las generaciones, de todas las personas del mundo. Entonces uno tenía que rectificar un aspecto. Por eso, por ejemplo, Ismael, que es el lado opuesto de Abraham, de Isaac, no tiene que desaparecer, sino que tiene que ser rectificado. Por eso Jacob vino a rectificar a Isaac, como está dicho en la Torá. E Isaac, que en la cosmología de la Kabbalah corresponde a Olama Tou, el mundo del caos que se rompió, donde las emociones eran tan contradictorias que hubo una crisis y se destruyó la personalidad. Y entonces Dios creó al mundo no solamente con el atributo de rigor, de justicia, sino que también agregó misericordia. Y entonces eso es Jacob, el mundo de Tikkun. ¿Qué quiere decir mundo de Tikkun? ¿Qué es lo que está rectificando en general el mundo de Tikkun? Está rectificando el mundo de Tov. Entonces toda la finalidad de la rectificación del mundo es aquellos que están fuera. Por eso decíamos que el pueblo de Israel, que es Olama Tikkun, que viene de Jacob, el mundo rectificado, el alma divina,
¿Para qué lo trajo a este mundo de maldad y de mentira? Justamente para rectificarlo. Por eso el Rebbe dice que siempre hay que trabajar con las luces del Tou, las luces del caos, dentro de los recipientes de Tikkun. ¿Ok? Entonces, hay 4 aspectos en cada raíz. Cada alma, llamada alma general, tiene 5 niveles, como dijimos antes, Naranjai, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejida. Y en cada raíz hay tzadikim y hay reshaim, hay justos y malvados. Por eso puede ser que de la raíz de un gran tzadik provengan también grandes malvados. Sí, como decíamos recién, de Abraham salió Ismael, de Isaac salió Isaac. Cada raíz está dotada de un miembro específico en cada nivel espiritual de los mundos. Habíamos dicho que todas las raíces tienen 613 preceptos, o sea, es como un ser humano que tiene todos los órganos y los conductos y tendones. Entonces, cada miembro del cuerpo tiene 4 aspectos. Tiene el hueso, la carne o el músculo, y la piel. ¿Ok? Hueso, que en hebreo es etzem, que es lo más interior. ¿Por qué no escribe? De adentro para afuera. Etzem, músculo, que se dice basar, que es carne. Gidim, que son los tendones y vasos, y tiene la piel. ¿Sí? Cada órgano espiritual tiene sus 5 niveles. Or se dice piel, no como or de luz, que es con Aleph, or de piel es con Ain. Entonces, cada uno de estos niveles corresponden a una de las 4 letras del nombre de Dios. Y como el nombre de Dios tiene 4 letras, es Yud Kei Vav Kei. Y la Yud tiene un puntito arriba. ¿Qué es ese puntito arriba? Es el ápice, que es el 5.º nivel del alma, que es el alma de la Torah. ¿Y que corresponde a qué? Al alma. Todo tiene que tener un alma, no solamente la parte física. Entonces, estos son los 5 niveles que hay en cada órgano. Y por eso cada raíz tiene 5 aspectos. Vamos a ponerlo en un lugar más abierto para poder
explayarnos un poco. Entonces, estos 5 aspectos corresponden a los 613 preceptos. Ahora, habíamos dicho que estos 4 también corresponden a los 4 niveles del alma, y cada uno de los niveles del alma puede ser de una persona diferente. Entonces, el Etzem corresponde a los grandes sabios de la Torah. Les estoy explicando, por supuesto, cosas que aprendimos del Rav Ginsburg, y que es como la papilla digerida que se le da a un bebé. Yo, en México se acostumbra mucho, en otros países también. Hay una señora, amiga nuestra, muy querida, que trabajó mucho tiempo con Rav Ginsburg, y muchas veces iba a su casa para trabajar, y en ese momento estaba con todos sus chicos. Por supuesto, para muchos chicos. Y fue la primera vez que yo vi en vivo y en directo cómo la mamá pone la comida en la boca, la mastica, y luego la pone de vuelta en la cuchara y se la da de comer al bebé. Lo que estamos haciendo ahora, lo que hace el Rav Ginsburg con nosotros, yo simplemente soy la cuchara, trato de ser la cuchara, es tomar todas esas sabidurías del Arizal y de Hasidut, del Baal Shem Tov, de todos los sabios, y darnos ya todo digerido. Si nosotros tuvimos que ponernos a estudiar todos esos libros en hebreo y todas esas cosas, necesitamos varias reencarnaciones. Todo esto ya lo pasamos. Entonces, ahora para llegar al Mashiach necesitamos aprender todo esto ya digerido, porque nuestro sistema digestivo es bastante débil y todavía está inmaduro. Eso significa que la mayoría de las almas de este mundo, en este momento, son del mundo de Asia y sobre todo del Nefesh de Asia, en un nivel más bajo. Entonces, para que podamos entender todo esto, se necesita la papilla digerida, la papilla premasticada. Pero por supuesto, un alimento genuino, no cualquier cosa. Entonces, en base a esto van a poder entender muchas cosas, y posiblemente los que quieran profundizar van a poder entrar en los libros o venir a los cursos próximos y tener una profundidad mayor, un placer mayor, un conocimiento mayor. Entonces, los grandes sabios de la Torah corresponden al hueso de cada órgano. Talmidei, en hebreo es Talmidei Jajamim Gedolim. El segundo nivel es de los sabios de la Torah, los sabios de la Torah más pequeños, o Talmidei Jajamim Tanim. El tercer nivel corresponde a las personas que hacen buenas acciones, las personas buenas. Anashim Tovim, aunque no sean personas perfectas, no sean tzadikim, son personas buenas que hacen cosas buenas, personas buenas. Y el último nivel es de las personas malas, Anashim Reshaim.
El quinto nivel corresponde a Kadosh Baruj Hu. Entonces, si unimos los dos primeros dos niveles, el 1 y el 2, los sabios de la Torah, corresponden a las dos letras del nombre de Dios, Yud y Hei, las dos primeras. Y los dos niveles son Vav y Hei. Hei es Malhut, es la acción, el mundo de Asiá, Nefesh. Entonces todos ellos vienen a ayudar a nivel de Nefesh al malvado a que sea bueno. El nivel último de Neshama es el nivel de Yejida del alma, que corresponde a Keter, la corona, y es el poder que de donde surgen las ideas que se generan en Jochma. Por eso los grandes sabios de la Torah, los que reciben la iluminación, reciben la revelación divina, la luz, el manantial infinito de la Ein Sof. La Yud es la sefirá de Jochma, y la Torah que surge de Jochma es el nivel de Hayá. Perdón, el Rav Ginsburg hizo una división en este primer nivel. Me parece que esto lo vamos a seguir explicando la semana que viene, lo vamos a explicar mejor. Porque si decíamos que este primer nivel sería la letra, el ápice de la Yud, y que sería la gran revelación, la hora Ein Sof. Y esta es la Yud, los sabios de la Torah. Claro, ahora se comprende mejor. Esta es la Vav, perdón, este es el ápice de la Yud, y la Yud la Hay primera, la persona que hace mitzvot, que hace las cosas bien. Lo que pasa es que yo hice el error. En realidad está perfecto, porque falta otro nivel anterior, que son las personas simples del pueblo, que no son malvados, pero tampoco saben hacer muy bien
los preceptos. Y el quinto nivel, que es la G inferior, serían los malvados, las personas malvadas, que en realidad no pertenecen a los órganos, no son los que cumplen los preceptos, por eso son malvados, y que son los que tienen que rectificarse e ingresar. Y este es el nivel de Nefesh. Entonces, el reinado, Malhut, en principio está construido y se sostiene sobre los malvados. Por eso siempre decimos que nosotros somos el nivel de malvado del Tanya, que tenemos que tender a ser Beinonim. ¿Quiénes son los Beinonim? Las personas buenas que cumplen los preceptos. Porque todas las almas de todas las raíces del alma del pueblo de Israel se encuentran y están incluidas en Malhut, y por lo tanto allí están ubicados los malvados de Israel. Entonces, como todas las raíces están compuestas de todas las clases del alma, incluso en la raíz del alma de Moshe existe un malvado, este malvado, que es de la misma raíz que el justo, no se le opone por naturaleza, sino que lo ama. Por eso los grandes tzadikim, ¿quiénes son? Aquellos que buscan al más alejado, son los que se conectan con el malvado. Malvado en el sentido de que es una persona, pero hace las cosas mal, peca. Entonces la naturaleza del tzadik es acercarse al que peca y corregirlo. Por eso Korah era la misma raíz de Caín. ¿Saben quién era Korah, no? El que se rebeló contra Moshe, que era de la tribu de Leví. Y Moshe era de la raíz de Hebel. Entonces por eso Korah se opuso por naturaleza a Moshe. Pero cuando Korah se opuso, Moshe no quiso perjudicarlo, no quiso hacer nada. Le dijo a Dios que se ocupe de tomar medidas. Se cuenta sobre ciertos justos que tenían hasidim, tenían seguidores, que eran ladrones y malvados, pero estaban apegados a ellos con corazón y alma. Como enseñan los sabios que el ladrón, aun cuando delinque, le reza a Dios para tener éxito. Conocen la historia, ¿no? De Rabbi Suye, que había que aprender 7 cosas de los ladrones. Una de ellas es que le reza a Dios para tener éxito en su fechoría. Entonces, un malvado no es aquel que niega a Dios, sino es aquel que sabe que existe Dios y lo ama y lo quiere y sabe que es el que maneja las cosas. Pero su instinto no le permite hacer las cosas bien y hace pecados. Entonces este es el ejemplo de un malvado que es de la misma raíz del alma de un justo. Y más todavía, por más malvado que sea, el justo no lo rechaza, sino que al contrario, el justo lo acerca como si fuera una de la familia, a pesar de que no le gusta que delinque. Hay casos muy excepcionales en que un justo le dice a un judío que viene a él que se vaya con otro justo, que no le puede ayudar. Hace poco contamos la historia, este domingo, ¿no? De Rabbi Abulafia, Rabbi Abu Hatzera, que dijo a una persona que no lo podía ayudar, que vaya al Rebbe de Lubavitch para que lo ayude. ¿Qué significa esto? Porque esa persona ve que su raíz del alma no es de su propia raíz, sino que es la raíz de otro tzadik. Entonces lo manda a ver al tzadik que corresponde a su raíz del alma, porque la rectificación proviene de la raíz. Y por eso el Rebbe nos acercamos a aquellas personas que son de la misma de raíz que nosotros y que estamos todos unidas a ese tzadik que está ahí arriba y que nos está ayudando a rectificarnos.
Por eso el Admura Zaken, el primer rebbe de Chabad, Rabbi Shimon Zalman de Lubavitch, como conocía a todos los justos de su generación, o la raíz de su alma, sabía si enviarles a ellos, a los Hasidim pertenecientes a su misma raíz. O sea, no hace falta que todos seamos del mismo Hasidut. Al contrario, tenemos que respetar eso y saber que cada uno proviene de otra raíz y que tiene que unirse al rebbe que lo va a rectificar. Porque su rectificación viene a través de conectarse con esa alma. Uno de los temas más importantes, dijimos, de la risa es la reencarnación. Pero a veces se comete un error acerca de este concepto. Hay quienes piensan que después de la muerte de la persona, ese nivel del alma que ya se encuentra en el mundo es el que se reencarna nuevamente. Y no es así. El nivel que se reencarna es otra chispa del alma de la misma raíz. Y todas las chispas del alma que la persona rectificó en el transcurso de su vida ya no se vuelven a reencarnar. Entonces hay un concepto que es la chispa del alma. La chispa del alma es que todos provenimos del alma de Adán. Entonces, los derivados del alma de Adán son partes del alma. Y esa parte del alma se llama chispa. Entonces, cada alma es una chispa y a medida que pasan las generaciones y se dividen más, cada chispa es más pequeña. Pero cuando una parte del alma, esa chispa del alma se rectificó, ya no tiene que volver. Sino que cuando la persona se va de este mundo, esa chispa regresa a su raíz. Y eso es un honor y es un descanso y va a los Ejalot, Stimot, Elionot. Va a los palacios, a las recámaras ocultas, supremas, y allí se conecta con otro nivel de trabajo. Y lo que se reencarna son aquellas partes del alma que todavía no se rectificaron la vez anterior. Y además de esto descienden y arriban otras chispas de la misma alma que todavía no se revelaron y estaban latentes en la raíz del alma la vez anterior. Entonces, lo que nosotros tenemos en este momento dentro nuestro son todas partes, chispas que necesitan realizar una tarea que no hicieron antes. Y esto recuerda mucho a la genética. En la genética está explicado que hay genes que son recesivos y genes que son dominantes. Esos genes recesivos o latentes se revelan en generaciones futuras y se expresan en los hijos. Por eso, Bati Leganí siempre decimos el último Mahamar del Rebbe Rayatz, que es el testamento, es la herencia que nos dejó a todos nosotros. Y Bati Leganí a Jotikalá, viene a mi jardín, mi novia, mi querida, que es parte del cantar de los cantares llamado Melech, y que es el verso con el que inicia ese discurso el Rebbe anterior. Bati Leganí a Jotikalá tiene las mismas iniciales de Gilgul Neshamot Israel, la reencarnación de las almas de Israel. O sea que es algo bien que tiene que ver con la genética. Por eso los que quieran descubrir cosas profundas de la genética tienen que entrar en el Bati Leganí. Yo toqué Baruch Hashem apenas un poquito de esas revelaciones y tuve, los que escucharon alguna de las clases de prediciencia y genética, vimos cómo logramos entrar un poquito dentro de esos secretos y revelar algunas pequeñas cositas. Todo eso, ¿por qué? Porque Bati Leganí a Jotikalá es el secreto de la reencarnación en vida. Bati Leganí, Gan es como gen,
Gan Eden. El Gan Eden es el gen, es la raíz de todos los genes, porque ahí es donde estaba Adam Rishon, y de ahí salieron todos los genes que tiene toda la humanidad, en el jardín del Edén primigenio. Creo que vamos a dejar por hoy con esta idea, entonces, que el Bati Leganí es Gilgul Neshamot Israel. Entonces, para eso Dios puso a Adán en el Gan Eden, y ese Gilgul, habíamos dicho que reencarnación, Gilgul quiere decir dar vuelta, y así es la forma del ADN. El ADN va desenrollándose y enrollándose y dando vuelta y rodando de generación en generación. Entonces podemos decir que los genes de Adán Rishon vienen reencarnándose físicamente y son paralelos a la reencarnación de las almas. Entonces por eso hay una relación muy importante entre los genes y el cuerpo y el alma. Por eso explicamos algunas veces lo que explica Hasidut, por qué Akadosh Baruj Hu eligió el pueblo de Israel. Y recién estamos diciendo, le eligió para poner esa alma extra. Quiere decir que si le eligió para poner esa alma extra, lo que eligió fue el cuerpo, porque sin esa alma extra todo lo demás es igual a los demás pueblos. Quiere decir que en realidad lo que eligió fue el cuerpo. Quiere decir que también en el cuerpo genéticamente hay algo especial, por eso también últimamente se busca mucho los genes judíos. Hay algo especial en esos genes, como decíamos antes, hay una desproporción muy grande de judíos que son líderes y son premios Nobel y por supuesto los grandes sabios de Israel que dirigen el mundo. Con respecto a todos los demás, hay una cantidad mucho más grande. Quiere decir que en los genes mismos hay algo importante. Por eso Gan y Gen, en inglés se dice Gen, no gene, Gin. Y por eso la Torah comienza con Génesis. Ahí es donde está todo el secreto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el domingo. Que tengas todo Shabbat Shalom. Y la semana que viene damos otra clase. Prepárense para los seminarios. A ver, en Argentina, en México y en Israel. Prepárense. Bendiciones a la tierra de Israel. Shabbat Shalom.